Buenas noches, hermanos de la Iglesia de la Congregación San Pablo. Estamos aquí nuevamente, hermanos, para eh, estudiar, meditar de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver qué nos quiere decir nuestro Dios a través de su palabra. Vamos a tener una oración, hermanos, antes de empezar a leer la palabra de nuestro Dios para que Él nos abra el entendimiento, nos dé la sabiduría que necesitamos para poder comprenderla de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, infinitamente tu amor, tu bondad, Señor, tu misericordia, Señor, que demostraste, Señor, al haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para pagar por nuestro pecado, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de poder aceptarnos como hijos tuyos, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Rogamos, Señor, que tú nos enseñes, Señor, el camino por el cual debemos de andar, Señor, que nuestros pasos no tropiecen, Señor, en, en alguna piedra en el camino, Padre Santo. Que tu palabra nos ilumine, Señor, como lo dices en uno de los salmos. Que tu palabra es lámpara a nuestros pies para que no tropecemos en el camino por donde andamos caminando, Señor. Suplicamos, Señor, que tú seas con nosotros, Señor. Que tú seas, Señor, con nuestros hermanos de la iglesia San Pablo, Señor. Bendice, Señor, esa congregación. Bendice a tu pueblo, Señor, que ahí nos reunimos, Señor, los días indicados, Señor, para alabarte y bendecirte, para glorificarte, Señor. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, y Padre bendito, que tú seas, Padre mío, con nuestros hermanos que vienen viajando de la Huasteca para acá, mi Dios. Tráelos con bien, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor, de todo peligro, de todo accidente, Padre mío, de toda maldad, Señor. Da habilidad, Señor, a los que vienen manejando, Señor, los carros, Padre bendito, para que los traigas con bien, Señor. Los lleves a sus casas, Señor, a cada uno de ellos, Padre Santo, sanos y salvos, Padre mío. Que ellos regresen, Señor, bendecidos, Señor, por la visita que hicieron a nuestros hermanos allá en San Pablo, Coscatlán. Bendíceles, guárdales y cuídales, Señor, y de igual manera a todos mis hermanos de la Conexión San Pablo, mi Dios, que los están esperando, Padre, que los estamos esperando, Señor, con alegría, Señor, con gozo, Padre mío. En tus manos los pongo, Señor. En tus manos los pongo, Señor, a tu siervo, Señor, a mi hermano Josué Hernández, Señor, bendícelo, fortalécelo, guárdalo y cuídalo, Señor, dale luz y sabiduría de lo alto, mi Dios, para que proclame, Señor, tu palabra con denuedo, Señor, con valentía, Padre bendito, como debe de ser, mi Dios. Bendícelo, Señor. Bendice a toda su familia, Señor. En el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pido y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, en esta hora vamos a leer en nuestras Biblias en el libro de Josué. Vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer unos cuantos versículos de este capítulo. Josué capítulo 1. Vamos a darle lectura a los primeros 8 versículos. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto ahora. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el Líbano, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, en esta porción de la palabra de nuestro Dios, le habla a Josué para que lleve a su pueblo Israel a la conquista de la tierra prometida. Y hermanos, Dios le promete a Josué algo muy importante cuando él lo escoge a él, cuando él le dice que tiene que hacer esta tarea, que aunque muy difícil para cualquier ser humano, aún en el caso de Josué, que ya era una persona bien preparada, que conocía muchas estrategias militares, que sabía muchos planes para poder pelear y conquistar, derrotar a enemigos. Esta tarea, como quiera, hermanos, para él era una tarea bastante grande, muy difícil. Sin embargo, lo que nuestro Dios le dice a él cuando lo escoge a él para que lleve a su pueblo Israel a la tierra prometida es algo muy importante, que lo que le dice a Josué. En el versículo 5, nuestro Dios le dice a Josué, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dice nuestro Dios a Josué. En ese versículo le sigue diciendo: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa, hermanos, que Dios le hace a Josué, a pesar de que Josué, como todo ser humano, hermanos, a pesar de que él estuviera muy bien preparado para ese tipo de cosas, era una tarea muy difícil, como para cualquier ser humano. En este tiempo, hermano, para algún creyente, hermanos, pudiera ser que nosotros emprendiéramos algo, emprendiéramos un nuevo trabajo, que emprendiéramos, por ejemplo, una familia, que emprendiéramos, hermanos, alguna obra, que sea de parte de nuestro Dios. Dios nos dice en estos tiempos también lo mismo que le dijo a Josué. Le dicen que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Así como estuvo con ellos, también va a estar con nosotros, hermanos, porque somos sus hijos, porque formamos parte del pueblo de nuestro Dios, porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Nosotros tenemos que creer esto, hermanos, de que nosotros podemos hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Eh, Josué, hermanos, había ayudado muchos años a Moisés. Él estaba preparado, como les decía hace rato, para ser un gran líder de la nación del pueblo de Israel. Dice, en esos casos, hermanos, la transición de un líder a otro tiene que ser rápida, tiene que ser fluida, para establecer una nueva administración en cuanto en este caso de Moisés con Josué. Un líder, hermanos, tiene que ser bien entrenado, tiene que estar bien preparado para poder hacer las cosas que Dios le manda a uno. Sin embargo, lo esencial, lo primordial, lo importante, hermanos, es precisamente lo que Dios le promete a Josué, y es lo que también Dios le promete a todo creyente en este tiempo, eh, que nadie podrá hacernos daño, nadie podrá hacernos frente, hermanos, en la obra de nuestro Padre Celestial, porque Él está con nosotros. Pero, hermanos, hay ciertas cosas con las cuales nosotros debemos de cumplir, hermanos. Debemos nosotros de tener cierta responsabilidad en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo. Y mismo Dios le dice a Josué y le dice a todo creyente en este tiempo, en el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios le dice a Josué, hermanos, estas dos palabras muy importantes: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros que ya somos creyentes, que formamos parte del pueblo de Dios, a veces, hermanos, cuando nosotros
queremos compartir la palabra de nuestro Dios, de repente nos da miedo, nos amedrentamos, no nos sentimos bien decididos para hacer eso. Y por eso es que nuestro Dios nos dice a todo creyente en este tiempo que nos esforcemos, y que seamos valientes para hacer todo ese tipo de trabajos, de compartir la palabra de nuestro Dios, de andar dentro de los caminos de nuestro Dios. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros, de que debemos de esforzarnos. No solamente, hermanos, lo natural que nosotros a veces hacemos cotidianamente, diariamente, sino que Él nos pide aún todavía un poquito más de eso que nosotros hacemos. Él nos dice, esfuérzate, pero también nos dice, sean valientes para compartir la palabra de Dios, tomen fuerzas y sean muy valientes para compartir la palabra de Dios, para que anden dentro de mis caminos, como le dice en este versículo a Josué, dice, porque entonces dice, le dice a José, dice, porque tú vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Hermanos, Dios promete, Dios cumple sus promesas, hermanos, pero también nosotros, hermanos, necesitamos ser fieles. Y sobre todo, hermanos, lo que aquí vamos a ver más adelante, la obediencia a nuestro Padre Celestial, la obediencia a la palabra de nuestro Dios. En el siguiente versículo, hermanos, nuevamente nuestro Dios le sigue diciendo palabras a su siervo Josué y le dice otra vez las mismas palabras y le dice, solamente esfuérzate. Y le vuelve a repetir la palabra valiente, dice, pero aquí le dice, y sé muy valiente. Dios conoce, hermanos, nuestros corazones, Dios conoce nuestro carácter, nuestra manera de pensar, por eso nuestro Dios nos dice que nos esforcemos y seamos mucho, muy valerosos, mucho, muy valientes, pero fíjense bien, hermano, lo que le dice a Josué en las siguientes palabras, eh, eh, por lo cual nuestro Dios le está diciendo que sea mucho más valiente de la primera vez cuando le dice que Él va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Le dice en este versículo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjense bien, hermano, lo que nuestro Dios le dice a Josué y lo que en este tiempo nuestro Dios le dice a todo creyente, que nos esforcemos y que seamos mucho, muy valientes para cuidar de hacer, es decir, de comportarnos, de cómo, de la manera en cómo nosotros debemos de hablar, de cómo debemos nosotros ser nuestro comportamiento, que debe de ser conforme a la ley de nuestro Padre Celestial. Aquí le está diciendo a la ley que su siervo Moisés que le mandó a Josué que hiciera, pero es la palabra de nuestro Dios, hermanos, a la cual Dios está haciendo referencia de que, de que de que debe de esforzarse y ser mucho, muy valiente para que haga todo conforme a la ley que Moisés le mandó que hiciera. Y le sigue diciendo, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de ella. Es decir, Dios nos dice a nosotros, hermanos, no te apartes de mi ley, ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que andar, hermanos, en el camino que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo por el cual nosotros debemos de andar. No debemos desviarnos absolutamente nada de ese camino, ni siquiera un poquitito a la derecha, ni un poquitito a la izquierda. Absolutamente nada. Tenemos que andar en el camino que nuestro Dios nos marca conforme a su palabra, conforme a la ley de nuestro Dios. Le dice, ni te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hoy en día, hermanos, nosotros está muy de moda esa palabra de emprendedor, que el gobierno hace hace publicidad de que la gente emprenda algún negocio, emprenda alguna cosa con la cual pueda obtener ingresos y pueda mantenerse, tener una vida un poco mejor. Pero
la gente común y corriente, la gente que no conoce a nuestro Dios, ellos piensan, hermanos, que el ser prosperados es tener poder, es tener mucho dinero, o es tener fama, o es ser reconocido en el lugar por donde ellos viven. Las indicaciones que nuestro Dios le da a Josué y las indicaciones que Dios nos da a nosotros, hermanos, no es exactamente lo que la gente de hoy en día piensa. Ellos piensan, como les comentaba, que si tienen mucho dinero, pues están siendo prosperados, si tienen poder, que si tienen fama, o qué sé yo, otras cosas que de repente se les viene a la mente, o que si tienen mucha inteligencia, o que si tienen otro tipo de cosas. Aquí nuestro Dios le está dando indicaciones a Josué y nos da indicaciones a los creyentes de hoy en día, hermanos, eh, para que nosotros seamos prosperados. Y fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios en este versículo cuando le está hablando a Josué, cuando le dice, esfuérzate y sé muy valiente, dice, no te apartes de mi ley, no te apartes del camino del cual yo te estoy indicando por el cual debes de andar, ni a tu izquierda ni a tu derecha. ¿Por qué? Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No sé, no sé qué tipo de cosas vayas, tu hermano o tu amigo que le estás escuchando o que lo vas a escuchar en algún momento, vayas a querer emprender una nueva vida, no sé, un nuevo trabajo, a lo mejor quieras eh, emprender ahora sí en tu camino en el cual quieras hacerte de una casa, de un carro, de algo, no sé, hermano, no sé exactamente qué es lo que en tu mente tengas, pero aquí nuestro Dios nos dice claramente la clave para que todo en lo que tú emprendas seas prosperado. Quieres prosperar y no como la gente nos dice a nosotros de que teniendo poder, teniendo mucho dinero, teniendo otro tipo de cosas, Dios nos puede dar todo ese tipo de cosas, pero lo primordial, la clave para que nosotros seamos prosperados, hermanos, en todo, dice aquí la palabra de nuestro Dios, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No va a haber alguna cosa, hermanos, en la cual no te vaya bien si tú haces caso a estas indicaciones que nuestro Dios nos está haciendo a nosotros. No te apartes de la palabra de Dios. No te apartes del camino por el cual, al cual Dios nos ha dicho que por el cual nosotros debemos de andar. Y ese camino, hermanos, como en el Nuevo Testamento en algún momento se le decía, es el camino que trazó nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí sobre la tierra. A los primeros creyentes, cuando se referían a ellos, se referían a esos del camino, haciendo mención al camino al que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando Él anduvo aquí sobre la tierra. A ese camino, hermanos, es que la palabra de nuestro Dios nos lleva. A ese es el camino a la que la palabra de nuestro Dios nos está indicando de que nosotros debemos de seguir y que no nos apartemos ni a un lado ni al otro lado, sino que seamos rectos en ese camino, que vayamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Como les decía hace rato, hermanos, dicen que muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito provienen en tener poder, contactos personales, inclusive tener buenas relaciones o un inexorable deseo de avanzar. Pero la estrategia que Dios nos enseña en este versículo, hermanos, que le enseñó a su siervo Josué, contradice todo este tipo de cosas, hermanos. Ya lo vimos como lo que estábamos aquí diciendo, que le dijo a Josué y le dice en este tiempo a todo creyente, hermanos, que para prosperar debía primeramente, hermanos, ser fuerte y muy valiente, porque la tarea que le esperaba a Josué y que nos espera a nosotros, hermanos, si nosotros decidimos
andar dentro del camino de nuestro Dios no es fácil. En segundo lugar, es obedecer la ley de Dios. Nosotros tenemos que andar dentro de los caminos de Dios, es decir, no apartarnos de los caminos de Dios. Es una obediencia absoluta que Josué tuvo para con Dios desde que lo llamó, y aún desde antes él obedecía la ley de nuestro Dios. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial nos dice a nosotros, que no nos apartemos del camino de Dios y que obedezcamos la palabra de nuestro Dios. En tercer lugar, constantemente leer y estudiar el libro de la ley, es decir, la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, leemos la Biblia? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, meditamos en la palabra de nuestro Dios? ¿Quieres prosperar en todo lo que tú emprendas? Dice, estas son las estrategias que Dios nos da a cada uno de nosotros para que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, prospere. Ser fuertes y valientes, obedecer la ley de Dios y constantemente, hermanos, leer y meditar en la palabra de nuestro Dios. Estas son las claves, hermanos, para tener éxitos. Nosotros debemos seguir los consejos que Dios le dio a Josué. Hermanos, es posible que nosotros no triunfemos según las normas del mundo, pero nosotros vamos a triunfar a los ojos de Dios, y la opinión de nuestro Padre Celestial, hermanos, la opinión de nuestro Señor Jesucristo dura para siempre. No es por un momento. A lo mejor, si nosotros triunfamos de acuerdo al mundo, hermanos, vamos a tener la opinión de ellos favorablemente, pero a lo mejor por un tiempo definido, un mes, un año o varios años, por así decirlo, pero en algún momento van a cambiar respecto a nosotros, y sin embargo la opinión de nuestro Padre Celestial es para siempre. Esa no cambia, hermanos. Así que, hermanos, nosotros debemos de andar, hermanos, conforme a la palabra de nuestro Dios, conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando Él anduvo aquí sobre la tierra. Es lo que dice este versículo, hermanos. Y fíjense bien lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que ahorita estábamos diciendo, hermanos? De que debemos de leer, debemos de meditar en la palabra de nuestro Dios. Este consejo le dio a Josué, este consejo es de que nuestro Padre Celestial le dice a todo creyente en estos tiempos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Hermanos, lo que aquí nos está diciendo, hermanos, que de nuestra boca debe de salir palabra de Dios, no otras cosas, no malas palabras, no críticas, porque la palabra de nuestro Dios condena las críticas, condena todo ese tipo de cosas, no andar divulgando cosas que no sean ciertas, hermanos. Y aún en el caso que sean ciertas, hermanos, si perjudica a la persona de la cual estamos hablando, hermanos, no debemos de hacerlo. En todo caso, hermanos, si él anda en pecado, si esa persona anda en pecado, debemos de ir y de hablar con esa persona y, y ayudarle a que vuelva a los caminos de nuestro Dios, que ayudarle a que se arrepienta y que nuevamente ande en los caminos de nuestro Dios conforme a la palabra de nuestro Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanos, si nosotros no hacemos esto como aquí está diciendo, dice que de día y de noche meditarás en él. Si nosotros no leemos la palabra de nuestro Dios, si nosotros no meditamos en la palabra de nuestro Dios, eh, eh, como aquí está diciendo, hermanos, fíjense bien lo que dice, nosotros no vamos a poder guardar y nosotros no vamos a poder actuar, hablar conforme a lo que en él está escrito. ¿Por qué muchas veces, hermanos, mentimos?
¿Por qué muchas veces nosotros, hermanos, criticamos, hablamos mal de los demás? ¿Por qué muchas veces nosotros, hermanos, pecamos al hablar de más? Precisamente por esto, hermanos, porque no meditamos en la palabra de nuestro Dios como debe de ser. Nuestro Dios nos dice, le dijo a Josué y nos dice a todo creyente en este tiempo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, pero tienes que hacer esto, esfuérzate y sé valiente. Y después le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para que hagas conforme a lo que la palabra de Dios te dice y para que nosotros nos guardemos de otras cosas, de la maldad, nos guardemos de todo ese tipo de cosas, hermanos. Debemos de meditar en la palabra de Dios para que nosotros, nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestro pensamiento, inclusive, hermanos, que a veces nosotros no lo podemos dominar, sea conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente vuelvo a decir al terminar este versículo, hermanos, lo que le dijo en el versículo anterior, cuando le estaba diciendo a José, que todo lo que nosotros emprendamos va a ser, va a seguir adelante, va a crecer, nos va a ir bien. Y en este versículo nuevamente le, le dice, todo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría estas palabras, estas últimas palabras que nuestro Dios le está diciendo a Josué y que nos dice en estos tiempos también a los creyentes? ¿Quieres hacer prosperar tu camino? ¿Quieres que todo te salga bien? Mira, hermano, amigo, aquí está la clave. Para que todo a nosotros, hermanos, nos salga bien, para que todo el camino que emprendamos nosotros sea prosperado. Hermanos, pues esas son palabras de nuestro Dios cuando Él habló con Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente para que hagas pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Hermanos, ¿qué promesas que te ha dado a ti como creyente en estos tiempos? Cuando tú conociste la palabra de Dios y te estoy hablando a ti persona que ya tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú que ya conoces en alguna forma algo de la palabra de nuestro Dios, que ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Y no te estoy diciendo de que vayas a, a, a perder tu salvación. Lo que te estoy diciendo, hermanos, es de que debemos de ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Fíjate, Josué, desde más antes de que Dios lo escogiera como líder de Israel, él anduvo conforme a la ley de nuestro Dios. Él era obediente a la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tan obediente soy yo? ¿Qué tan obediente eres tú, hermano o hermana, a, a la ley de Dios, a la palabra de nuestro Dios? Fíjate, Josué en toda su vida, él anduvo dentro de los caminos de nuestro Padre Celestial. Él fue obediente a la ley de Dios. Cuando él tuvo este encargo de parte de nuestro Dios, le dice, solamente te digo que te esfuerces y seas valiente, no te apartes de mi ley, dice, conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y Josué, siervo de Dios, anduvo dentro de los caminos de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, como creyentes, también debemos de hacer lo mismo. También debemos de andar dentro de los caminos de nuestro Padre Celestial. Debemos de ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Yo te, yo te animo, hermano, eh, yo te digo también en estos momentos estas cosas de que te animes, de que te esfuerces, que seas valiente a andar dentro de los caminos de nuestro Dios, que medites en la palabra de nuestro Dios, que leas la palabra de nuestro Dios para que todo lo que tú hagas sea prosperado, para que todo lo que en el camino donde tú andes
no tropieces. Y no solamente en este tiempo, hermano, sino que en todos los días de tu vida. Fíjate lo que Josué hizo al final de su vida. Al final este mismo libro de Josué en el capítulo 24, en el versículo 14, hermanos, vemos allí nuevamente que Josué le está hablando al pueblo cuando él ya está grande de edad, ya está viejo. Josué reúne a todos a los príncipes de Israel, a los líderes, a los oficiales, y él, cuando ya se va a despedir de él, porque sabe que ya pronto va a partir de esta tierra, habla nuevamente con ellos. Y primeramente, hermanos, quiero leerles el versículo 2 porque es algo muy importante, porque no es Josué el que dice estas palabras, hermanos. No soy yo, en este caso, quien les está diciendo estas palabras. Fíjense bien lo que dice el versículo 2 en el capítulo 24 de Josué. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Fíjense, hermanos, Dios de Israel. No, él no está apropiándose las palabras, no está diciendo, yo les voy a decir de esta manera, ustedes tienen que andar dentro de los caminos de Dios, sino que él humildemente habla con el pueblo, aún con los príncipes, con los ancianos, con todos los oficiales, y cuando empieza él su discurso, empieza diciéndoles, así dice Jehová, Dios de Israel. Él no se adjudica, hermanos, que Él es el líder. Él no se adjudica que Él es el jefe de todo el pueblo de Israel, sino que Él empieza diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel. Y les empieza a narrar cuando Dios llamó a Abraham de casa de sus padres, y ahí les dice cómo los padres de Abraham, sus antepasados, servían a dioses extraños, servían a dioses ajenos, a ídolos. Y les empieza así a recordar todo ese tipo de cosas, hermanos, para que a nosotros también no se nos olvide, hermanos, de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Dios nos sacó, hermanos, del lodo cenagoso, del pecado, de la mundanalidad, de la mentira. Algunos hermanos pudieran estar esclavizados. Claro, hermanos, todos estábamos esclavizados por el enemigo, por el diablo, por Satanás, hermanos, pero Dios nos libertó por medio de nuestro Señor Jesucristo, rompió esas cadenas de esclavitud y ahora somos libres, hermanos, del pecado, de todo, de los deseos de la carne. Tal vez alguien de nosotros estuvo preso de algún pecado, de la mentira, del orgullo, de la vanidad, del adulterio, hermanos, de la envidia, de muchas cosas, hermanos, pudimos haber estado presos nosotros. Sin embargo, nuestro Dios nos sacó de ese lugar, de esa tierra de lodo cenagoso, de ese pecado, hermanos, y ahora estamos libres, ahora estamos limpios, fuimos santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando fue derramada en la cruz del Calvario y cuando Él tuvo misericordia de nosotros y puso en nuestro corazón ese deseo de creer en Él, de aceptarlo como nuestro Salvador. Porque nosotros ahorita podríamos decir, no, bueno, es que yo no soy, estuve en esos, eh, en esas circunstancias, como aquí menciona, cuando les hace el recordatorio, le dice, les dice a ellos, dice, yo los saqué de cuando llamé a vuestro padre Abraham, en donde sus antepasados servían a toda clase de dioses ajenos, y les recuerda también cuando los sacó de Egipto, cuando eran esclavos de Faraón, y les dice allí a ellos, les recuerda todo ese tipo de cosas y les dice, ustedes eran todo esto, pero yo los liberté. Ahora deben de servirme solamente. Y es lo mismo, hermanos, que a todo creyente en este día Dios nos está diciendo, Dios nos ha sacado del pecado, de la esclavitud, de las garras de Satanás, hermanos.
Nosotros debemos de estar agradecidos para con nuestro Padre Celestial. Y fíjense lo que les dice, pues es el versículo que les dije al principio que quería leerles. El versículo 14 de Josué 24 dice de la siguiente manera: ahora pues, y no se nos olvide, hermanos, cuando leí el primer versículo, cuando Josué les empieza a hablar y le dice, así dice Jehová, Dios de Israel. Dios es el que nos está hablando, Dios es el que nos está diciendo todas estas palabras, hermanos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Cosas muy importantes, hermanos, que nosotros debemos de tener muy en cuenta, debemos de temer a Dios, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él nos sacó de la esclavitud y debemos de servirle, hermanos, con integridad y en verdad. Integridad, hermanos, algo que a nosotros de repente se nos olvida o no la queremos entender por completo. Integridad es algo en la cual nosotros, un círculo completo, hermanos, en el cual, hermanos, debemos de servirle por completo a nuestro Padre Celestial, no solamente una área de nuestra vida, no solamente el 50% de mi corazón se lo voy a entregar a Dios, sino que es completo. Por eso aquí está diciendo la palabra de nuestro Dios: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad, es decir, completamente, entrégale todo tu corazón a vuestro Padre Celestial, pero también dice, y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Probablemente, hermanos, nosotros pudiéramos estar pensando en estos momentos, bueno, pues que yo no le sirvo a ningún otro Dios, yo no soy idólatra, o yo no soy esto, a lo mejor ellos sí eran así, pero pudiéramos en nuestra mente, en nuestro corazón, pudiéramos estar pensando, yo no soy así. Sin embargo, si nosotros, hermanos, profundizamos, meditamos en la palabra de nuestro Dios y le pedimos a Dios que nos abra el entendimiento, nos haga entender lo que significa la palabra idolatría, lo que les está diciendo aquí: quiten de entre vosotros a los dioses ajenos, a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron antes. Muchas veces, hermanos, nosotros, sin darnos cuenta, hermanos, tenemos ídolos. A veces tenemos el ídolo del dinero, porque confiamos mucho en él. A veces tenemos el ídolo, hermanos, del trabajo, porque decimos, es que yo dependo del trabajo. Pero no es así. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, como creyentes, dependemos totalmente de nuestro Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios al cual nosotros, hermanos, dependemos por completo. Y en las clases, hermano, de qué es el Evangelio, hermanos, ahí habla en una parte acerca de la idolatría. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos como ídolos, hermanos, a veces a nuestro propio padre, a veces a nuestra propia madre. Y tú podrías decir, por ejemplo, bueno, pues yo ya ni padres tengo, pero a veces también tenemos como idolatría, hermanos, a nuestros propios hijos. Y decimos, yo no puedo ahorita servirle a Dios, no puedo obedecerle la palabra de nuestro Dios como nos está aquí enseñando de servirle con integridad y en verdad, porque necesito cuidar a mi padre, necesito cuidar a mi madre que está enferma. Yo no te estoy diciendo que no debes de hacer, o a tus hijos. Lo que te estoy diciendo es de que debemos de recordar, hermano, que dice uno de los mandamientos: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y recuerden lo que Jesucristo le dijo a uno de los discípulos cuando le dijo, voy a seguirte. Y Jesús le llamó y le dijo, sí voy a seguirte, pero deja que entierre a mis padres. Sí, y él les recordó precisamente ese mandamiento. Si amas más a tus padres que a mí, no puedes ser mi discípulo. No está diciendo, hermanos, que no le amemos a nuestros padres.
Sí debemos y tenemos que amarlos con todo nuestro corazón a nuestros padres, pero en primer lugar, hermanos, está nuestro Dios, porque ese es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es lo que está aquí diciéndonos a nosotros, hermanos. Quitémonos de nuestra mente, de nuestro corazón, porque todo ser humano, hermanos, tenemos un trono en nuestro corazón. Y en ese trono, hermanos, tenemos a alguien sentado. El que debe de estar sentado en ese trono es nuestro Señor Jesucristo. No, no mi padre, no mi madre, no mis hijos, o en algún dado caso de si están jóvenes, no el novio, no la novia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, Él ve perfectamente todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y es lo que aquí le está diciendo Josué, Dios, bueno, Dios al pueblo de Israel por medio de Josué, dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Termina ahí, dice en ese versículo, hermano, y quiten todo, quítense de su corazón, quítense de su mente todo ese tipo de cosas, sirvan solamente a Jehová. Y todos tenemos, hermanos, que hacer una decisión en nuestra vida. En algún momento dado de nuestra vida, hermanos, todos tenemos que tomar una decisión porque Dios nos da ese privilegio aún, hermanos. Al pueblo de Dios, en el siguiente versículo les dice algo muy importante y que nos dice a todo creyente en este tiempo. Él les recuerda todas las bendiciones, todo lo bueno que él les dio al pueblo de Israel y al pueblo de hoy en día como creyentes, hermanos, y les recuerda y nos recuerda a nosotros todo lo que Él ha hecho por nosotros. Jesucristo murió por tus pecados y nosotros lo sabemos y Dios nos recuerda que nosotros somos libres del pecado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, hermanos, en este versículo, en el 15, con el cual ya vamos a terminar, hermanos, dice Dios al pueblo de Israel y a todo creyente: y si mal os parece servir a Jehová, es decir, Dios le da a escoger al pueblo de Israel y a toda persona en este tiempo. Si a ti te parece mal servir a Jehová, dice: escoge hoy a quién quieres servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Es decir, Dios no te obliga en ningún momento a que lo sigas. Él tiene todo el poder y todo derecho, porque Él es soberano de toda la tierra, soberano del cielo y de la tierra. Sin embargo, a nosotros, hermanos, nos da a escoger a las personas, nos da a escoger, nos dice: si te parece mal que me sirvas a mí, pues puedes quedarte en ese camino por el cual estás andando en estos momentos. Dice: escoge hoy a quién quieres servir, a los dioses que tú tienes, al dinero, al trabajo, a la idolatría que tú estás teniendo, ya sea a tus padres, a tus hijos, al trabajo, al dinero, a la fama, al poder, a lo que tú tengas como ídolo en tu corazón. Dice Dios, dice: escoge. Yo ya te hice todo este bien, tú ya sabes que yo te puedo salvar si es que todavía no has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Dice: yo te ofrezco todos estos bienes, te he dado la vida, te he dado provisión durante toda la vida, en los años que llevas sobre la tierra, pero escoge. Si tú quieres seguir mi camino, quieres servirme a mí, puedes hacerlo, o puedes quedarte con el ídolo al cual tú le estás sirviendo. Lo dice claramente en este versículo: si te parece mal servirme a mí, bueno, pues escoge a quién quieres servir, a los dioses a los cuales vuestros padres sirvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué, y es algo, hermanos, que nosotros como creyentes debemos de tener esa completa seguridad, esa decisión que nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de tener. Josué les dice a ellos claramente: ustedes pueden escoger. Es lo mismo que nuestro Dios nos está diciendo en estos momentos a todo creyente o a toda persona que en algún momento
que escuche este audio, que vea este video, hermano o persona, Dios te está diciendo en estos momentos, escoge a quién quieres servir, a quién quieres, en cuál camino quieres andar. En ese camino por el cual tú estás andando, que te va a llevar a la perdición, o quieres servir a Dios. Pero Josué y yo, hermanos, como dice aquí en este versículo, al final de este versículo, y con esto, hermanos, quiero terminar esta meditación de la palabra de Dios. Dice claramente, toma una decisión y todo creyente es lo que nosotros, es la decisión correcta que nosotros debemos de tomar, hermanos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué toma esa decisión y todo creyente como nosotros, hermanos, debemos de tomar esta misma decisión. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? Porque Dios te está hablando, Dios te está diciendo, te da la libertad si quieres seguir a Dios, si quieres servirle a Dios. Pero Josué dice claramente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, esto es la porción de la palabra de nuestro Dios que quería compartirles en este día, hermanos, en esta hora. Espero que, hermanos, que sea de mucha bendición porque es palabra de nuestro Dios, no es mi palabra como lo mismo Josué cuando habló a todo el pueblo de Israel en el versículo 2 del capítulo 24, cuando empieza apenas con su discurso y que Josué dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Y esta es la palabra que Jehová nuestro Dios ha dado en estos momentos a cada uno de nosotros, hermanos. No es palabra mía, no es palabra de ningún ser humano, de ninguna persona, es palabra de Dios. Y es la decisión que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios, hermanos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias a Dios, hermanos, por los que estuvieron escuchando esta meditación. Hermanos, vamos a terminar con una oración, hermanos. Para despedirnos ya de esta, de esta meditación, de lo que estuvimos ahorita leyendo, hermanos. Espero que, como les comentaba, que sea de mucha bendición, hermanos, y espero, hermanos, verlos en los cultos en donde nos estamos reuniendo los domingos con nuestro pastor Josué Hernández. Él siempre está, hermanos, hablando palabra de nuestro Dios, para que nosotros nos edifiquemos y para que nosotros andemos dentro de los caminos de nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y con esto terminamos, hermanos, esta meditación de la palabra de nuestro Dios. Eterno Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, soberano de toda la tierra. Alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por tus indicaciones, Señor, porque tu palabra, Señor, es vida para nosotros, Señor. A todos los que hemos creído en ti, tú nos das palabras de vida, Padre Santo. Esas palabras solamente pueden provenir de un Dios todopoderoso, de un Dios eterno, de un Dios misericordioso y justo, de un Dios que quiere el bien para nosotros. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre. En tus manos, Señor, nos ponemos. Danos luz y sabiduría de lo alto, Padre Santo, para alabarte, bendecirte, glorificarte y andar dentro de tus caminos, Señor. Tu palabra, Señor, sea luz en nuestro diario andar. Padre Santo, ahora te suplico, Padre mío, que tú seas, Padre eterno, con nuestros hermanos que vienen de allá del agua Azteca, a nuestro pastor Josué Hernández, a Ezequiel, a Lencho, a Edgar, a Brian, a Gama. Bendíceles, guárdales, Señor, y cuídales, mi Señor Todopoderoso. En tus manos, Señor, los pongo. Gracias, Señor, porque ellos ya vienen en camino y ya vienen por aquí, Padre bendito. Te suplico, Señor, que tú les bendigas. Te suplico, Padre Santo, que tú les guardes, Señor, en su camino, Padre Santo. Que tu ángel
protector, Señor, los acompañe en todo momento, Padre Santo, y los guarde y los defienda, Padre mío, de todo peligro, de toda maldad, de todo accidente, Padre Santo. Tráelos con bien hasta tus hogares, Padre Santo, cada uno de ellos, Padre bendito. Bendice, Señor Todopoderoso, a cada uno de mis hermanos de la congregación, Señor. Sé tú con ellos. Fortalece, Señor, la fe, la confianza que debemos de tener en ti, Padre Santo. En tus benditas manos pongo, Señor, a mi hermano Jesús Armando, Señor. Guárdalo, Señor, bendícelo, fortalécelo, Padre Santo, que su fe no mengue, Señor, sino que al contrario, Señor, crezca, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Bendice a su esposa, Señor, a nuestra hermana María Luisa, fortalécela, Padre Santo. Bendice, Señor, a todos sus hijos, Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre eterno, en donde quiera que se encuentren, Señor. Sé con tus siervos, pastores de otras congregaciones, Señor. Sé con los misioneros, Señor, que conocemos, Señor, en los cuales se les está apoyando, Padre Santo. Bendícelos, Señor, en sus lugares, Señor, donde están trabajando en tu obra, Padre Santo. Guárdales y cuídales, Padre Santo. Rogamos, Señor, que tú seas con tu pueblo San Pablo, Señor, con toda la congregación de la iglesia San Pablo. Y en algo, Señor, que hemos fallado, como solemos hacer como seres humanos, Padre Santo, te ruego, Señor, que nos perdones, Señor, que nos limpies, Señor, que nos purifiques, Padre Santo, de todo pecado, de toda maldad, Señor. Que nos enseñes, Señor, que graves, Padre bendito, tus estatutos, tus mandamientos, Señor, y tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que andemos dentro de tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a lograr, Padre Santo. Todo esto, mi Señor bendito, te lo ruego y te lo pido, Señor, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga y con esto terminamos esta transmisión, hermanos. Que Dios sea con ustedes en todo momento.